fuera del aire. Estamos hablando de seguridad social. Estamos haciendo hasta consultas personales. Un tema apasionante. Estábamos hablando ya de nuestros planes de salud. Que afectan a todos. Claro. Porque es el mismo problema. El problema tuyo, del problema de nosotros, es el problema que tiene todo el mundo. Es bueno terminar la idea a propósito de la ley y de los escollos. A mí me llamó muchísimo la atención, Chanel, esa referencia que tú te referías al veto. Sí. No permite que avancen entonces los temas y las decisiones trascendentales. La revisión de los procedimientos, la revisión del catálogo, la revisión de las coberturas, la revisión de situaciones particulares que se vienen presentando en los centros de salud, que tiene que conocer el Consejo. No, entonces no estamos logrando nada, no avanza. Para decisiones trascendentales, tú esperas 6, 7 meses. Exacto. ¿Qué hacer con la ley para eso? Ustedes recuerdan que está ahí el caso del Seguro Familiar de Salud, régimen contributivo, que se pospuso 11 veces. Y para iniciar, tuvo el pasado gobierno que nombrar una comisión paralela prácticamente para que pudiese avanzar en el tema, porque no hubo forma dentro del Consejo de la Seguridad Social que el mismo avanzara. Y eso, como tú dices, ahí se deducen otros temas que deberían estar ahora mismo en el tema de atención primaria, por ejemplo, que es un tema que está en la ley, pero que no ha sido, que a pesar de que ha sido discutido múltiples ocasiones en el Consejo, también por el tema de los intereses no avanza. Y que se resolverían tantas cosas. Exactamente. Poniendo en funcionamiento esa etapa de atención primaria. El núcleo de la ley es el afiliado, es la población. La población afiliada. Entonces, la ley, su reglamento, no puede estar hecho para favorecer ni administradora de riesgo de salud, ni administradora de fondos de pensiones, ni prestadores, ni los grupos de presión. Los grupos, exactamente. Los grupos de presión. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los cambios que hay que hacer en la ley es garantizar explícitamente esos beneficios y que no haya manera de que se nieguen. Por ejemplo, fue hasta este año que se pudo conseguir la indexación de las pensiones cuando se está en la ley. El tema, por ejemplo, que mencionaba Yana, de que los beneficios se pierden en 2 años si tú no los reclamas. Sí. Pero esos beneficios... Pero la gente no está informada. La gente no lo sabe. Por lo tanto, no sabe ni siquiera cómo hacer el procedimiento para reclamar los beneficios. Quisiera hacer contacto con Yana. Yana, que tú no puedes abundar sobre eso y sobre cuáles en la práctica también son los escollos que tú encuentras a la hora de que el afiliado haga este tipo de reclamaciones. Mira, sí, unas puntualizaciones con relación a lo que ustedes comentaban de la composición del consejo, está lo del veto, pero también la cantidad de personas y eso que el reglamento de interno establece que se debe establecer un comité ejecutivo. Entonces no es necesario que esté esta cantidad de 34 personas, lo que hace que se retarde más también. Entonces por eso que digo que hay cosas que ya están y lo que es que no se están aplicando, porque con la aplicación de este reglamento se agiliza todo. También con lo de el tema de los medicamentos, que quiero volver a insistir, porque por ejemplo, si tú vas y solicitas un acetaminofén, si en la receta tienes otro miligramo, no puede ser que no te lo cubran, o sea, la sustancia estando incluida, pero una diferencia de miligramos no te lo cubran, o sea, que son cosas como de forma. Son como carreras de obstáculos. Exacto, para que tú puedas acceder a tu beneficio. En el tema de las pensiones y los beneficios, te puedo citar el caso de una familia que quería solicitar una pensión de sobrevivencia y con todos los requisitos le hacía como 13,000 pesos solamente sacar papeles, entonces eso es imposible para esa familia. Entonces todas esas cosas se deben de revisar. Pero son trabas que van imponiendo los actores, no necesariamente que están muchas en veces están en la ley. Mira, el tema de la prescripción no es un tema de ley. La ley no establece prescripción porque seguridad social es un derecho fundamental. Es imposible que se pierda. Entonces aquí se ha establecido por una vía administrativa una prescripción que si en un plazo de 2 años tú no reclamas un derecho en materia de pensión, perdiste tu pensión. Pero, o sea, tú hiciste aporte, tienes una discapacidad en este caso, ¿cómo es posible que te quede sin la pensión? Entonces ha tenido que venir un tribunal a ratificar este derecho de algo que está en la ley. Entonces son cosas que sí están, que por eso lo que digo es que tenemos que ejercer nuestro derecho, tenemos que informarnos, no quedarnos, bueno, yo lo pago y salgo de eso, porque incluso en lo que hablabas de salud, si tú pagas, después puedes pedir el reembolso. Nosotros lo hemos hecho y ha sido con éxito, pero como no lo sabemos la mayoría, eso se queda y se diluye. No, incluso le dan información distorsionada a las personas, te dicen que tu plan no te incluye reembolso, por ejemplo. Mira, sí, perdóname, algo importante ahí voy también con lo de los complementarios. Muchas veces no es necesario un plan complementario, O sea, el plan básico, yo no tengo plan complementario, el plan básico
sí nos informó, es cierto que estamos en la primera etapa, pero en cuanto a protección tiene muchas cosas, y el complementario es necesario para temas de hotelería y de habitación, pero de procedimientos. Lo que tenemos es que ya pasar de PDCS a plan básico, pero complementario muchas veces nos confunden. Por ahí, si tú no tienes el complementario, te vas a un hospital público, y no es así. No, pero además, no solo tener un complementario, tener un plan lo suficientemente alto para que una cantidad de especialistas o clínicas te reciban. Ya hay muchos sitios que incluso en la emergencia no te reciben si no eres un plan mega premium, extra VIP. Claro. Entonces, hay un tipo, bueno, sí, por supuesto. Lo de la emergencia es un tema en sí mismo que podríamos estar horas una hora aquí te piden un depósito que a veces es hasta de 30,000 pesos. Si tú tienes un plan básico de salud. A mí me gustaría que habláramos un poco, a la ley. Que habláramos un poco de precisamente esos planes complementarios, porque sobre todo quienes estamos en el régimen contributivo, tenemos incluso el incentivo dentro de nuestras propias empresas de adquirir un plan complementario, porque se ha planteado muy claramente que ese plan básico es insuficiente. ¿Cómo desmitificar eso cuando en la práctica uno se encuentra con tantos problemas, incluso teniendo el complementario? Sí, en la medida que se deteriora el PDSS, la cobertura del PDSS, el mejor argumento es vamos a completarlo con estos planes complementarios, valga la redundancia. Entonces, en realidad, como decía Yasna, está todo incluido ahí. Yo creo que lo que hace falta es más proactividad para solicitar todos esos derechos que tienen los afiliados. Ahora bien, creo que las unidades de atención primaria para que uno no tenga que ir directo a ese especialista. Ese es un tema fundamental. ¿Quiere aceptar tu seguro? Ese es un tema fundamental, el tema de la atención primaria, porque es lo que le va a garantizar sostenibilidad financiera en el largo plazo al sistema, sobre todo al seguro familiar de salud. ¿Cómo ustedes han logrado en estos 13 años? Y también la pregunta va para Gianna, de empoderar a la población, de que ellos no están pidiendo un favor cuando hacen este tipo de reclamos, porque a veces el mismo sistema te quiere hacer ver de que tú no tienes un ultraplan. Bueno, pues siéntate ahí a esperar 8 horas hasta que le dé la gana de atenderte, o darte la información, o durar varios días para aprobarte un procedimiento. ¿Cómo cambiar ese concepto? Sí, mira, es un tema bien difícil e importante a la vez, porque es un tema de ciudadanía, de empoderamiento de la ciudadanía. Nosotros ayer decíamos en una reunión que al sector salud y seguridad social le ha hecho falta lo que pasó en educación, que hubo una sociedad civil que se empoderó del tema educativo y no lo soltó y ha reclamado y reclama desde la sociedad civil el mejoramiento del sistema. En salud eso no ocurre, ocurre con una mayor timidez, y lamentablemente cuando una persona va a un establecimiento de salud, va en un estado tal que acepta prácticamente lo que le diga el médico. Es un momento de asimetría de información, donde el prestador tiene toda la información, contrario al afiliado, que le hace lo que el médico le indique. Y llega totalmente vulnerable. Exacto, vulnerable además, exactamente. Pero mira, volviendo al tema de los planes complementarios, hay otro elemento también del plan complementario. El plan complementario de por sí viola el tema de la libre elección, porque cuando tú tienes un plan complementario en una empresa, que significa que todos los empleados de esa empresa tienen que estar afiliados a esa institución que da el plan complementario. Aunque ya la gente ha entendido, yo creo que puede cambiar. No, pero si te sale los beneficios, ya no recibes los beneficios del plan complementario, porque las ARS exigen que tienen que estar todos los afiliados o una gran parte de los en el mismo. Exacto, no puede ser, no es individual la afiliación al plan complementario. Ahí en ese punto que si no te aplicaría la simultaneidad, pero entonces como dices, Chanel, te vio la libre elección, porque no es donde quiera tu empleador, es la ARS que tú quieras. Entonces como te exigen un número de empleados para venderte un complementario, entonces ahí se está violando la libre elección. Pareciera entonces que la mesa de este gran plan de seguridad social no tiene tantas patas que cogen, sino que es un tema de aplicación de la ley. Sí. Hay algunos aspectos. No, y algo que decía Jeffrey ahorita es importante como de enfatizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay exclusión en salud. Por ejemplo, si tú tienes una enfermedad de alto costo y te vas a hacer un procedimiento que está en el plan básico, te dicen no, o sea, no tienes cobertura, y eso no es así, porque el catálogo
es de procedimientos. O sea, yo me vaya a hacer lo que vaya a hacer, si está ahí, no importa cuál es mi condición, se me debe dar la cobertura. Actualmente eso no está pasando, entonces es una discriminación y una violación a la ley. Está también el tema pendiente de los accidentes de tránsito, que es una epidemia en este país, cuya cobertura se pospone. Entonces la cobertura es muy limitada también, un país donde hay mucho politraumatismo y cuyos costos son excesivos. La cobertura de materiales de autosíntesis, sobre todo en accidentes, alta, pero muy limitada en el PDSS, y precisamente se está tratando de buscarle una alternativa universal a este tema de la cobertura ante accidentes de tránsito. Porque cada hospital